El Ford Fiesta XR2 es otro ejemplo más de que con poco se puede lograr dibujar una sonrisa permanente en la boca de su conductor. La receta es sencilla, simplicidad y pureza, ignorando la electrónica y dejando trabajar únicamente a las leyes de la física. Si a ello añadimos la pasión y el atrevimiento generalizado de los fabricantes en aquellos maravillosos años para los aficionados al motor, el resultado se traduce en un coche muy divertido, capaz de generar un torrente de sensaciones y que puede hacerte olvidar a deportivos actuales que multiplican precio y potencia. Afirmar esto puede parecer una osadía, pero las dudas se disipan cuando lo arrancamos y entra en escena la melodía que produce su motor. La década de 1980 supuso el alcance al gran público de coches con buenas prestaciones, terreno reservado hasta entonces a superdeportivos y modelos de lujo. Llegan así las variantes deportivas de los pequeños utilitarios, relativamente asequibles, que con poco peso y una potencia digna conseguían registros respetables a años luz de modelos de las dos décadas anteriores. Pensemos, sin ir más lejos, en un Seat 600 o Renault 4. Este XR2, perteneciente a la segunda generación del Fiesta, muestra un estilo indudablemente ochentero, con ángulos rectos y trazos firmes, y alguno que otro rasgo de la época, como las míticas rayas rojas que atravesaban no pocos modelos de entonces, y las tres puertas, algo casi extinto hoy día. Estos son solo algunos ejemplos de variantes prestacionales de los 80, que junto con la década de los 90 probablemente conformen la época dorada de modelos puros y pasionales. El XR2 aparece mismamente con la primera generación, 86 rabiosos caballos para mover apenas 800 kilos, tras un primer intento de versión deportiva con el Fiesta Super Sport. Poco después se lanza nuestro protagonista, que elevaba la cifra hasta los 96, aumentando eso sí el peso en 50 kilos. El XR2 de tercera generación, que sigue sin ser turbo, no mejora demasiado las prestaciones, pero supone un salto en amplitud de equipamiento. Y el Fiesta del 2004, con un motor enorme para los estándares actuales y todavía atmosférico, ya logra cifras notables, aunque aumenta su peso muchísimo en más de 200 kilos. El ST del 2013 abraza el turbo y rebaja cilindrada para ofrecer 182 caballos. Por último, el actual ST pierde un cilindro por el camino pero alcanza los 200 y hace el 0 a 100 en 6 segundos y medio, unas cifras excelentes. Nuestro protagonista guarda un perfecto equilibrio entre prestaciones, peso y sencillez mecánica, aunque no le hubieran venido nada mal algunos caballos más, y una variante turbo que en su momento hubiese roto todos los esquemas. Sencillez y pureza, esas son las dos palabras que nos vendrán a la mente una vez nos pongamos a los mandos de este XR2, donde en este caso agarraremos un volante original de Sierra Cosworth, a mi juicio mucho más bonito que el de serie. Para las dimensiones, como sus rivales, el espacio interior es más que notable, básicamente por la ausencia de equipamientos, aislantes y estructuras de seguridad, lo típico en aquel entonces. Llaman la atención las teclas auxiliares a la izquierda del volante, y un cuadro de instrumentos, como vais a ver, bastante sencillo pero muy claro, que en este caso se complementan por 3 relojes añadidos a posteriori, con información muy útil sobre todo cuando circulamos alegremente. Como es lógico, todos los plásticos son duros. De hecho, no es nada fácil encontrar un salpicadero entero de un XR2 de esta época, ya que suelen rajar. Al ser tan estrecho, lo bueno es que el pasajero goza de buen espacio. Otro tema son las consecuencias en caso de choque. Detrás hay un espacio más que razonable para sus dimensiones. Fijaros en lo espartano de la presentación, pues el paso de ruedas se encuentra a la vista. Como era de esperar, no tenemos reposacabezas ni cinturones de seguridad, que no serían obligatorios en España hasta el 92.
Una cosa que me llamó la atención es que debajo de la columna de dirección encontramos el mecanismo de apertura del capó. Por supuesto, los espejos se regulan manualmente. De hecho, en esta unidad ni los elevalunas son eléctricos. El aire acondicionado de la época viene siendo esta ventanilla que podemos girar y que es mucho más eficaz de lo que pueda parecer. Y otro detalle característico de este Fiesta y también del de tercera generación, también en algunos modelos como el Golf 2 y Golf 3, es el botón de los cuatro intermitentes situado detrás del volante. Hace 35 años la sociedad era más fumadora que la actual, y de ahí la preocupación de los fabricantes por ofrecer ceniceros por todas partes. Por fuera, el tapón del depósito con llave es otro destello de época. Así como las llantas, diminutas para los estándares actuales, con solo 13 pulgadas de serie. Vamos a ponernos ahora en marcha. Empecemos por el corazón de esta máquina, un bloque de 4 cilindros en línea, atmosférico, donde el doble cuerpo del carburador entra en acción a poco que pisemos el acelerador, y con la mítica tapa del filtro de aire por detrás del mismo. Como era de esperar, todo el vano motor se encuentra desnudo, accesible, muy limpio. Nada se interpone ante un posible ajuste o pequeña reparación. Hasta el capó se abre de forma invertida para facilitar el trabajo. Como buen motor atmosférico que es, la potencia se alcanza muy arriba, algo que anima mucho a estirar marchas. Como apunte, la anchura de los neumáticos de serie era gigantesca en aquel entonces, con una sección de 185 milímetros. El coche te llama a cambiar marcha y a estirarlas casi hasta el límite, y te involucra tanto que es capaz de elevarte el pulso muy fácilmente. Y es que con un motor así es una auténtica delicia casi cualquier trayecto, porque por pequeño que sea, el sonido, respuesta y manejo hacen que parezca toda una travesía. Cuando las curvas entran en escena, entonces la diversión alcanza su máxima dimensión, pero es mejor aún cuando circulamos por entornos cerrados y el sonido rebota envolviendo el coche. El consumo es razonable, aunque si nos animamos podemos alcanzar y superar los 12 y 13 litros. Lo peor es que el depósito es pequeño y la autonomía rara vez sobrepasa los 300 kilómetros.
Al final, todo depende de cómo entendamos el automóvil, si como una máquina al servicio del conductor donde eres tú el que toma las decisiones, o como un producto de tecnología y diseño. Pero os aseguro que ningún deportivo moderno te va a brindar la pureza de la conducción que te puede dar este XR2. Pasados los años y desde la perspectiva actual nos damos cuenta del rumbo que está tomando esta industria y de lo mucho que echaremos de menos estos pequeños grandes coches. Cuesta creer que se hayan ido a los desguaces muchísimas unidades funcionando a lo largo de todos estos años. Este Fiesta es toda una escuela de sensaciones y como os he dicho en algún que otro vídeo, a veces menos es más.